11:07, llegamos a nuestro tercer bloque ya. Hubo un segundo bloque que pasó ahí imperceptiblemente. Tercer bloque, y le vamos a dar la bienvenida porque adelantábamos que vamos a estar conversando sobre salud mental. Hoy, justamente 10 de octubre, se celebra a nivel mundial lo que es el Día de la Salud Mental, lo cual también es promovido por la Organización Mundial de la Salud, OMS. Vamos a estar conociendo cuál es la importancia de hablar de estos temas y particularmente qué es, obviamente, lo que está llevando a cabo la Casa de la Salud Mental Leile Quilén acá en la comuna de San Javier. Por ello, saludamos a nuestras dos invitadas, Carolina Risco, que es coordinadora del programa de salud mental. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Y también a Paula Bendaño, quien es usuaria y también presidenta del grupo de autoayuda de esta Casa de la Salud Mental. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Bueno, cuéntenos respecto a qué podemos entender primero como salud mental. Bueno, la salud mental es un estado integral de bienestar en general, donde la conmemoración del día de hoy, 10 de octubre, es tan importante porque nos permite visibilizar una problemática que cada vez va en aumento, ¿cierto? También dejar de estigmatizar a muchas partes de la población que tiene algún problema de salud mental transitorio o permanente, y nos permite concientizar acerca de la importancia de la salud mental, porque la salud mental está en todas las áreas de nuestra vida, en el ámbito personal, nos puede afectar en el ámbito laboral y en el ámbito incluso como aportes a la sociedad. Cuando no estamos bien, tampoco nos transformamos, ¿cierto?, en un aporte a nivel social. Entonces es tan importante porque es algo integral. El ser humano somos, en cierta forma, no hay salud sin salud mental, porque estamos en todo nuestro quehacer diario siendo un poco de salud mental. Ahora, esta enfermedad, porque son un conjunto, ¿no?, de situaciones que van sumándose, y en los últimos, diría yo, 5 años, se comenzó a poner más en la palestra el tema de la salud mental, en parte también derivado por las problemáticas vinculadas a la pandemia del COVID, ¿no? Justamente la Organización Mundial de la Salud indicó: terminamos una pandemia, pero tenemos otra más, claro, que es justamente enfocada en la salud mental. ¿Cuál es la importancia también, o qué hechos han ido haciendo que actualmente estemos conversando más sobre esta problemática que es la salud mental? Es importante hacer una distinción porque la salud mental es un estado de bienestar general y los trastornos de salud mental es otra cosa, ¿cierto? Es cuando hay criterios para diagnosticar a alguien y no necesariamente una persona que tiene problemas en su salud mental, por ejemplo, problemas a nivel relacional, laborales, tiene una patología de salud mental. Eso es importante por una parte. ¿Y por qué es importante hablar de salud mental y por qué es tan importante ahora con la pandemia que se han agudizado muchas de estas problemáticas? Es porque en el fondo es importante cuestionarnos incluso a nosotros cómo vemos la salud mental. Es necesario hablar de salud mental. Por ejemplo, cómo nosotros vemos, qué creemos, qué sabemos que es salud mental. Cómo vemos a los pacientes o a las personas que tienen alguna patología de salud mental. ¿Qué significado le damos, cierto? Y también es tan importante en nuestro lenguaje cotidiano y cómo a través del lenguaje construimos realidades. Por ejemplo, muchas veces a las personas que tienen cambios de ánimo o características, ¿cierto?, le decimos: es que eres tan bipolar, por ejemplo. Y le atribuimos una patología, una característica de salud mental, ¿cierto?, de un diagnóstico a una persona que tiene cambios de ánimo. O decimos que está depresivo cuando es una persona que tiene tristeza. Entonces, también es cómo nosotros nos relacionamos con estas temáticas, ¿cierto? Y por qué es tan importante hablarlo, porque muchas veces estigmatizamos, ¿cierto? Todavía hablamos del loco, la loca, o la persona que es débil porque acude al psicólogo, porque no puede salir solo adelante o sola adelante. Entonces, es tan importante hablar de salud mental, por lo mismo, porque hay que tomar conciencia, porque muchas veces, como está este estigma, mucha gente no pide ayuda a tiempo. Y la ayuda oportuna ayuda a prevenir, por ejemplo, algo tan importante hoy en día como la prevención del suicidio. Ahora, Paula, usted como usuaria y también presidenta de este grupo de autoayuda que se ha formado también en esta Casa de Salud. Primero, ¿qué valora de esta entidad y los nexos también de apoyo que se van conformando en el interior de ella?
Yo lo que más valoro de la oportunidad que nos da Leliquelén a nosotras como usuarias es de poder expresar nuestros sentimientos sin, como dice Carolina, ser estigmatizados, porque yo soy usuaria, yo tengo fibromialgia y muchas veces cuando tú dices que tienes una enfermedad que viene de la salud mental, estás esperando prácticamente la crítica de que está loca, de que cómo no vas a poder salir adelante sola. Y la verdad es que uno mismo va como estigmatizándose, entonces uno no sabe cómo expresar todo lo que siente, todo lo que piensa, todo lo que cree que va pasando a su alrededor. Entonces, para mí personalmente, lo que es Leliquelén fue como una puertecita que se abrió con ventanas y todo para poder ayudarme a mí misma y a su vez ir ayudando a mis compañeras, a todas las compañeras que están en Leliquelén. O sea, la verdad es que yo, si viene bien, tengo una familia que me apoya muchísimo, un esposo que lo da todo por mí, por mis hijos. Mi hijo también entiende mucho de lo que es mi enfermedad, pero siento que hay otras mujeres que lo necesitan, que sus familias lleguen a comprender lo que es esto, que sus familias, su entorno, sus amigos. Entonces, para mí, que Leliquelén nos dé la oportunidad de darnos a conocer como con todas nuestras enfermedades mentales es muy valorable y además es un logro, un logro que también va a nivel personal. ¿Cómo trabajan entre ustedes? O sea, ¿se reúnen cierto día específico? ¿Conversan? ¿En qué consiste una rutina de ustedes? En Leliquelén hay varios grupos, ¿ya? Voy a hablar del mío porque no puedo hablar de las demás, pero nosotras somos mujeres que tenemos fibromialgia y nos reunimos todos los miércoles desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Tratamos de hacer muchas manualidades, somos bien creativas todas, tenemos también nuestro emprendimiento. Nos comemos alguna cosita y mientras que nosotras vamos trabajando en todas las manualidades que se nos van ocurriendo, también, como digo yo, siempre nos vamos terapiando, porque, no sé, todas las semanas nos van sucediendo cosas diferentes en nuestras casas. Entonces, con la ayuda de Pilar, que es la psicóloga que nos está apoyando en este momento como taller, como grupo, vamos conversando de nuestras vivencias, de nuestros dolores y de todo lo que nos va sucediendo. Ahora, Carolina, respecto también, bueno, acá tenemos una presidenta de un grupo. ¿Existen más, además del de autoayuda? Sí, es importante también hacer esa distinción, porque Leliquelén es el sector urbano del CESFAM. Nosotros en postas rurales también hay 3 psicólogas 44 horas en cada sector, donde ellas también tienen sus agrupaciones. Ya. Y en SECOF San Pablo, que atiende a la población de esa área, también hay una agrupación. Entonces nosotros somos el sector urbano del CESFAM, que estamos ubicados en Casa Leliquelén, y acá existen distintas agrupaciones. Existen agrupaciones de fibromialgia, mamás con duelos por pérdida de un hijo o hija, tenemos taller también de depresión, ¿cierto? En el fondo los talleres de autoayuda o ayuda mutua, ¿cierto? Son temáticas comunes. Y ingresan personas, ¿cierto?, que tienen esa temática en común a intervención grupal y dejan la intervención individual. Y en Leliquelén existe una presidenta, una directiva para todas esas agrupaciones. Sí. El hito de este año fue haber sacado la personalidad jurídica para todas las agrupaciones y Paula en el fondo lo que hace es representar a su grupo. Efectivamente, ella es parte de un grupo, pero es la representante de todos los grupos que existen en estos momentos en Leliquelén, ¿cierto? Y ellos son para población que han estado bajo control en el programa, que ingresan a nuestro programa de salud mental, que están inscritos en ese CESFAM, porque es súper importante saber eso. Mucha gente de repente viene de otras comunas y piensan que es particular, pero no, nosotros pertenecemos al CESFAM, por lo tanto tienen que estar inscritos en el CESFAM de Carlos Díaz Guidi, ¿cierto? Tienen que ser FONASA y ahí, por ejemplo, podemos nosotros recién poder empezar a atenderlos, ¿sí? Esa es como la manera de ingresar, ¿no?, a lo que es la Casa de Salud Mental o las otras que están disponibles en San Javier. Ser FONASA y pertenecer en este caso al CESFAM. Y si son de rural, se van a atender en sus postas, donde es que de acuerdo a la dirección. Si son del sector urbano, van a irse al programa de salud mental nuestro, que es Leliquelén en estos momentos, que pertenecemos a CESFAM. Si son de rural, a rural, donde va a haber un médico y una psicóloga también que los van a ver allá. Y si son de San Pablo y están inscritos en el SECOF, en SECOF.
Ahora, ¿hasta cuánto tiempo podría prolongarse, en este caso, el acompañamiento que hacen con algún paciente? Eso eso es variable porque depende del plan de intervención de cada usuario o usuaria. Cada persona tiene una historia y una necesidad distinta. Podemos llegar en algunos planes de intervención de ser de a 3 meses, por ejemplo, a 6 meses, a 1 año. Y en algunos casos se extiende un acompañamiento a más tiempo, ¿cierto? Donde se hacen seguimientos de control en el fondo para ver cómo sigue esa persona. Ahora, respecto también a cuál es el balance que llevan a cabo por parte de la Casa de la Salud Mental, que ya lleva 3 años, si no mal Sí. recuerdo, 3 años, que nace justamente en época de pandemia, año 2020. 2020, 21. los usuarios que se han atendido, respecto también a cómo se han conformado estos grupos de autoayuda también, apuntan también a público adolescente, infantil. Sí, nosotros atendemos el programa Salud Mental de Atención Primaria, atiende a todo el ciclo vital. No tenemos un público específico, sino que es todo el ciclo vital, al igual que toda la atención primaria en Chile. Ya nosotros no dejamos de ser parte del CESFAM, por lo tanto la retroalimentación que hemos tenido, ¿cierto?, de nuestros usuarios y usuarias ha sido positiva porque es un lugar específico para ellos, donde se sienten como, en el fondo todos van por algo común, ¿cierto? Ya no tengo miedo de toparme, lo que nos decían la otra vez en el aniversario, no tengo miedo de toparme con el vecino que puede pensar que voy al psicólogo porque todavía existe este estigma, ¿cierto? Sino que siento que todos los que estamos ahí estamos en una misma sintonía, vamos por algo que nos pasa. Nosotros atendemos niños, adolescentes, tenemos talleres para adolescentes. Ahora que empieza el mejor tiempo también vamos a incorporar a padres con hijos adolescentes porque es una etapa difícil, es una etapa de cambios y muchos padres no saben, ¿cierto?, cómo abordarlo, cómo manejar y cómo comprender que hay cambios que son esperados, ¿cierto? Y que de repente les son difíciles más a los adultos que a los adolescentes. Entonces, cómo el padre puede tener más herramientas. La idea es hacer talleres también para nuestra comunidad en específico, que es nuestra población bajo control, pero también hacer otros abiertos a la comunidad, que toda esa información se va a dar a través de la página del Departamento de Salud y las redes sociales también del departamento. Ahora, hubo una actividad que se llevó a cabo el pasado viernes, Sí. en las afueras del teatro. teatro. ¿A qué apuntaba esa actividad? Cuéntenos también un Sí. balance. ¿Participó también de la...? Sí. También. Ahí tenemos las dos visiones. Sí. Empezamos Sí. por usted primero. Nosotros esta feria la hacemos todos los años, es como algo característico del programa Salud Mental y es donde se invita a exponer los trabajos que realizan durante el año todas las agrupaciones, tanto del sector urbano, rural y San Pablo, SECOF San Pablo, ¿cierto? Y ellas exponen todos sus trabajos, la idea es que muestren lo que hacen a la ciudadanía, ¿cierto? Como una colaboración. Esto también da sentido de pertenencia, pues, y yo también de importancia. Mi trabajo está siendo mostrado, mi trabajo es valorado, ¿cierto? Le damos una representación y en el fondo es ver que este encuentro que es para trabajar en manualidades también, a través de la manualidad yo me relajo, es un autocuidado, pero también me permite conversar, me permite hablar de lo que me está pasando, sin ese enfrentamiento como de ir a la terapia individual, ¿cierto? Que es como, yo sé que me van a preguntar, ¿cierto? Es como más espontáneo. Es más espontáneo y es más desde lo que yo quiero hablar y en un contexto muy protegido porque las otras personas que están ahí tienen lo mismo que me pasa a mí. Por lo tanto, lo normalizo, ¿cierto? Veo que los otros están en la misma sintonía, no me juzgan porque saben lo que me pasa, ¿cierto? Y muchas veces está esa sensación en las personas que tienen algún diagnóstico de salud mental de la incomprensión. Nadie logra comprender realmente lo que a mí me pasa, ¿cierto? Porque en el fondo es como, ¿por qué no logran comprender que levantarme me cuesta? Y no es que soy floja, ¿cierto? Entonces de repente cuando van a salud mental, cuando van al psicólogo, encuentran esa comprensión y en los grupos también. Y por eso son tan beneficiosos, la atención grupal. Que mucha gente de repente es más reticente y dice, vamos a ir a hablar de nuestros problemas y no se trata de eso, se trata de hablar de lo que queremos hablar, solamente de eso. Bueno, para nosotros la feria es algo esperado, porque nosotras exponemos todo lo que hacemos.
porque si viene bien, nosotras conversamos mucho y a veces también nos distraemos de lo que estamos haciendo en las manualidades porque nos concentramos en la problemática de cada una de nosotras. Pero para nosotras ir a la feria y exponer lo que hacemos es mostrarnos a la sociedad como personas útiles también. Se tiende a creer que, no sé, por ejemplo, yo tengo mi diagnóstico voy a cumplir 18 años. Y al principio me negué a aceptar lo que estaba pasando porque mis hijos eran chiquititos. Y decía, pero voy a ser un inútil ante la sociedad y lo peor de todo, ante mi esposo y mis hijos. Pero sin embargo, en el camino que ha sido de largo y no ha sido fácil, he aprendido que hoy me duele el cuerpo y mañana tal vez también me va a doler, entonces finalmente si hoy me duele menos tengo que aprovechar esa instancia y hacer cosas y disfrutar. Entonces para nosotros mostrar lo que hacemos en la plaza o en la feria, que eso nos dé la oportunidad como Leliquelén, es mostrar que hey, estamos aquí y hacemos más que quejarnos, más que decir que algo nos duele, somos más que eso. Entonces, para nosotros, la verdad, que nos inviten a la Feria de Salud Mental todos los años es maravilloso porque, como te digo, podemos exponer. Además que, como le decía el otro día a la Seremi de Salud, también eso nos ha permitido a nosotras como mujeres validarnos en lo personal, porque a través de lo que vamos aprendiendo cada una de la otra, también hemos podido tener nuestros emprendimientos, poder vender esas manualidades que aprendemos mientras hacemos terapia. Así es que la verdad es que la feria a nosotros nos beneficia mucho en todo ámbito. Qué bueno, qué bueno. Carolina, no sé si fue con usted en algún momento que nos visitó antes, sí, pero conversamos de las fechas en las que se dan las horas sí, de atención. Creo que eran los 15. Los 15 o el día hábil siguiente. Por ejemplo, ahora cae 15 domingo, va a ser el 16. Siempre es el día hábil siguiente si el 15 no cae día de semana. Ahí sí. ¿Puede ir cualquier persona o debe ser primero derivada del CESFAM? Idealmente derivada del CESFAM Ya. para recibir la atención inmediata por psicólogo o médico, dependiendo, ¿cierto? Pero si vienen por demanda espontánea, el ingreso va a ser con nuestra trabajadora social. Ya la realidad es que el 85% de la población, incluso yo diría que más con el copago cero, ¿cierto? Ya es FONASA, por lo tanto en el sector público está la gran mayoría. Y efectivamente las horas se hacen muy escasas. Tratamos de dar prioridad a algunos casos de mayor riesgo en estos momentos, ¿cierto? Pero también tratamos de dar respuesta. Hay una lista de espera en caso de no alcanzar hora y que tratamos de que esta lista vaya corriendo y que cuando al paciente no se le ha alcanzado a llamar durante el mes en esta lista, vuelva a venir el 15 de cada mes a solicitar su hora para el mes que viene. Eso es en la mañana. Claro, durante todo el día, pero como es tanto el aumento de la población que solicita ayuda, necesitamos que idealmente sea en la mañana porque se van muchas horas durante la jornada de la mañana. Ahora, respecto a la cantidad de personal que tienen obviamente disponible, porque también obviamente hay algunos que van a cumplir este rol de acompañamiento, ya lo mencionábamos, en las postas rurales. Claro. ¿Cuánto es el personal que cuenta la Casa de la Salud Mental en estos momentos, Leliquelén? Leliquelén tiene 8 psicólogos y una médico 44 horas, más una administrativa y un personal de aseo y trabajadora social por 11 horas. Pero en las postas rurales tenemos 3 psicólogas, 44 horas para cada sector y una psicóloga 44 horas en San Pablo. Entonces somos 13 en total los psicólogos que existen en la comuna del Departamento de Salud. Perfecto. Nos está quedando poco tiempo. ¿Algún llamado que quieran hacer obviamente a la comunidad? Ya lo mencionábamos, muchas veces la gente suele estigmatizar mucho a las personas que van al psicólogo o suelen, los que tienen la capacidad obviamente de sobreponerse a ciertas situaciones, pero ¿cuál es la recomendación a una persona que no lo está pasando bien en un momento, que también tiene cambios de estados de ánimo, de acercarse y de buscar ayuda? Claro, la importancia de pedir ayuda y de quienes están alrededor no necesariamente van a ir directamente a un psicólogo, a veces recurren a amigos, a mamá, a familia, no juzgar, porque en el fondo si nos están abriendo esa posibilidad es tratar de comprender la experiencia del otro, qué le está pasando al otro, por qué me está contando esto. Y
no juzgar, porque a veces uno es rápido lo que nosotros juzgamos, pero cuando juzgamos es desde mi historia y no colocándome en el lugar del otro y en la experiencia y el sufrimiento del otro. Entonces lo más importante yo creo que es no juzgar y tratar de comprender para poder ayudar mejor. En su caso. En mi caso el llamado es a no tener miedo. A no tener miedo al estigma social, al estigma familiar, acercarse y buscar la ayuda que uno necesita, que a veces que cuesta entender que uno necesita este tipo de ayuda, pero la verdad es que cuando uno la recibe es como el complemento perfecto. En mi caso, Leli Quelén y sus profesionales son el complemento perfecto a lo que ya viene desde mi casa, que son mi esposo y mis hijos. Entonces, acercarse a pedir ayuda, a hablar y a no tener más miedo. Perfecto. Muchas gracias, Carolina Risco, coordinadora del programa de salud mental. Gracias por habernos acompañado. También a Paula Bendaño, usuario y, por supuesto, presidenta de este grupo de Autoayuda. Que estén muy bien. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros Muchas conversando gracias. en esta mañana de día martes 10 de octubre. Don Marco Saavedra, nos vamos a un corte comercial. 11:28, seguimos. Nos queda un bloque más aquí en Más Positivo.